El hueco en el muro. Segundo bloque de su programa El Hueco en el Muro. Gracias por compartir con nosotros y nosotras estos espacios desde las sintonías de las radios de la Red de la Diversidad. Lo que hemos escuchado en cortito es un canto de un hermano que después de la cosecha se ha parado ahí cerquita del Sajama y ha dicho, ahora voy a hacer bailar a las verduras para que ellas también se alegren. Este es un video cortito que pude recoger también de Rosemary Vilca, quien nos está acompañando en este espacio. Ese acompañamiento que se le hace a las comunidades, a sus procesos, pero como en este audio así en cortito, este canto cortito de 30 segundos, estas alegrías y esta revitalización de los territorios y el compartir con los territorios desde la música, desde el querer también que las verduras bailen, que la cosecha baile y se alegre, y poder mirar todo eso, todo ese trabajo que se ha venido realizando desde estas experiencias y otras que nos han venido por este espacio, por el Hueco en el Muro, acompañando en esta ocasión con Rosemary Vilca, a quien le voy a dar la palabra, el micrófono, para que puedas presentarte, Ros, con quienes nos están escuchando, para poder conocerte a ti y al trabajo que vienes realizando. Buenos días a todos y todas, buenos días, Has, buenos días, compañeros, compañeras, hermanos y hermanas, ¿no? Me llamo Rosemary Vilca Casas, soy parte del colectivo ecofeminista Salvajinas, ¿no? Y bueno, he estado estos últimos 5 años acompañando a las organizaciones originarias de Hachacarangas, ¿no? Ahí en el Sajama, en el territorio, ¿no? Donde me decían los hermanos y hermanas, donde las piedras estallan, ¿no? Por el frío, pero late el corazón muy fuerte. Qué lindo todo esto que has compartido, Ros, y pues de eso hablaremos, pues del territorio Hachacarangas. ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué se está realizando allá? Bueno, tal vez para los que no conozcan y nos situamos, ¿no? Hachacarangas es uno de los 4 suyos que está en el departamento de Oruro, ¿no? Pero Hachacarangas es un suyo que tiene 10 marcas, ¿no? Y que prácticamente abarca como el 60% de todo el territorio de Oruro, ¿no? Entonces es realmente grande, ¿no? Bueno, yo he estado viviendo casi como 3 años en San Pedro de Totora, ¿no? Una de las marcas, ¿no? Bueno, por el cariño que yo le tengo, ¿no? Es una de las marcas más antiguas, ¿no? Y que yo diría que ha recuperado, ¿no? Muchísimo, ¿no? De su historia misma, ¿no? Y que está haciendo también historia a cada momento, ¿no? Entonces, lo interesante de este territorio, ¿no? Es que Hachacarangas, como San Pedro de Totora, es una TCO, ¿no? ¿Y qué implica ser una TCO en el altiplano, no? Es de que la jurisdicción indígena originaria campesina, las autoridades originarias, ¿no? Tienen un gran peso para poder resolver sus problemas, ¿no? Y una de las cosas, como dice la Constitución Política del Estado, ¿no? El Estado plurinacional. Y ahí cuando yo llegaba al territorio las primeras veces, decía, ¿qué significa para los pueblos originarios, ¿no? De Hachacarangas ser plurinacional? Y lo interesante de ahí fue de que enterarme, ¿no? De que en los años 70 y 80 ellos ya hablaban de la reconstitución de los territorios, de su historia, de su forma de organización y de su forma de producción, ¿no?
Entonces, ha sido un trabajo que no ha sido recién, que no ha sido solamente a partir de la Constitución, sino que ha sido una tarea y una lucha, ¿no? Que ha comenzado los años 60, los años 80, ¿no? Y con mayor fuerza los años 90, y pues los 2000, ¿no? Se ha consolidado con la Asamblea Constituyente. Entonces, en San Pedro de Totora, ¿no? Funciona la jurisdicción indígena originaria campesina, resuelven los problemas, ¿no? No interviene la justicia ordinaria ni la justicia medioambiental, no, sino que ahí se resuelven los problemas. Y lo interesante de ahí, ¿no? Es de que la autoridad originaria rota, ¿no? Entonces, ellos ya saben, ¿no? Quién va a ser su autoridad hasta el 2030, hasta el 2035 en algunas comunidades, ¿no? Y algo que creo que también que cambia la forma o la percepción de la organización, ¿no? Ahí es de que la base social de la sociedad de Totora no es la familia, sino es la base de la sociedad. De ahí es la sayaña. La sayaña es la que cumple la autoridad originaria. La sayaña no es a la que se le cuida. La sayaña es la que ejerce la autoridad, el mando, ¿no? Y sobre la sayaña se organiza en realidad, ¿no? Toda la organización política, social, económica, jurídica, ¿no? Entonces, la sayaña es el territorio. Entonces, esa es como la base de toda su organización, ¿no? Eso principalmente, ¿no? Y tal vez para compartir una de las cosas que sí me gustaría compartir con todos y todas, ¿no? Es de que hay una economía, ¿no? En Totoramarca, ¿no? Y diría yo en todo Hachacarangas que no pasa necesariamente por las ciudades, sino de que es como una conexión que hay que pasa por las comunidades y por los ayllus y no pasa por la ciudad, ¿no? Y es todo ese mercado de llamas y de toros, ¿no? Que da una dinamicidad económica bien importante, ¿no? En esas tierras, que incluso tiene conexiones con otros departamentos y con otros países. Entonces, es interesante también cómo se mueve, ¿no? Toda una, no sé si llamarlo, pero como una subeconomía, ¿no? Que mantiene a los territorios, no solamente lazos económicos, sino también lazos de amistad, tradiciones, ¿no? Y es sorprendente también cómo eso se va movilizando, algo que tal vez no conocemos o no vemos desde las ciudades, ¿no? Entonces, eso es también súper interesante en lo económico, ¿no? Todo esto que mencionas, y había una construcción desde otras formas de mirar esta plurinacionalidad desde antes de 2009, ¿no? Y cómo se ha ido consolidando hasta ese 2009. Ha sido una lucha también, no solo desde el Estado, sino sobre todo y principalmente por las organizaciones populares, campesinas, originarias, que ya venían discutiendo todo esto de cómo se había construido nuestro país, ¿no? Y a quienes se excluía esa construcción. Uh-huh. Y todo esto que tú mencionas, ¿no? Que ya se ha venido discutiendo, que ya se ha ido construyendo, que ya tenía una estructura muy firme, también incluso desde dónde se centra la organicidad comunal, ¿no? Sí, tal vez antes de entrar a ese tema, sí creo que hay algo súper importante que a mí también me ha hecho reflexionar estando en territorio, ¿no? En las ciudades y creo que en el Estado, no sé en qué medida, pero después de la Asamblea Constituyente, ¿no? Fue como ya no debatimos, ya está hecho o el Estado tiene que hacer, ¿no? Implementar leyes y todo eso, ¿no? Lo interesante de estos sectores era de que
se empezó a hablar muchísimo más, se empezó a debatir más, ¿no? De cómo nos organizamos, de qué es lo que vamos a hacer, cómo o hacia dónde vamos, cómo nos vamos a reestructurar o qué es la función de la autoridad originaria, ¿no? Y poner un ejemplo así que es bien simbólico para mí, pero que es súper importante simbólicamente e históricamente en el territorio, es que, por ejemplo, antes de la constituyente, no, los corregidores, que es nomás resabio, pues, no, de la República, tenían un papel todavía muy, muy importante en algunas marcas de Hachacarangas. Entonces ahí las autoridades, no, lo que nos comentaban y lo que ellos también han dicho es que a partir del Estado plurinacional, ¿no? Muchos corregidores dejan de existir en las comunidades y son reemplazados por las autoridades originarias. En algunos no han desaparecido, pero su poder, su importancia ha disminuido significativamente, ¿no? Y la autoridad originaria, ¿no? Ha sido el factor importante de la organización a nivel político, económico, social, ¿no? De la comunidad, ¿no? Entonces, el debate para la reconstitución de estos territorios, más allá de lo que pasaba en el Estado a nivel departamental o nacional, ¿no? Esta discusión aquí abajo no ha cesado. Al contrario, ¿no? Se ha profundizado. Y creo que también, producto de eso, ¿no? En Hachacarangas, lo que ha pasado recién, hace 2 años prácticamente que ha sido, es de que, por ejemplo, todas las comunidades, incluyendo Hachacarangas, tenían pues sus estatutos y reglamentos, como los sindicatos o como cualquier asociación que tenían. Al reconocerse ellos, ¿no? Como pueblos indígenas, ¿no? Lo que han hecho es cambiar los estatutos y reglamentos por sus normas y procedimientos propios. ¿Y eso qué ha significado al interior de la organización? Ha significado, pues, hacer una revisión histórica de ver de dónde ellos vienen y qué es lo que van a hacer, que van a proyectarse para el futuro, a nivel orgánico, a nivel económico, a nivel filosófico incluso, ¿no? Y a nivel de cómo van a ir organizados tanto mujeres, jóvenes, cuál es el papel que van a ocupar, ¿no? Y cuál es el papel, pues, de las autoridades que han salido, ¿no? Y ha sido prácticamente un año de ver si realmente hacemos este cambio y no es un cambio simplemente de nombre, sino ha sido un cambio, ¿no? Más estructural, ¿no? Porque ellos, por ejemplo, uno de los tatas, ¿no? Que recuerdo muy bien que decían, ¿no? Decían, nuestra memoria, ¿no? También tiene nombre propio, ¿no? Y es pues nuestras normas y procedimientos propios que ahora los vamos a plasmar en este documento, pero que también vamos a proyectar hacia dónde queremos ir, ¿no? Entonces, en ese marco, ¿no? Todo lo que ha pasado o está pasando en nuestro país, con todos estos cambios políticos, ¿no? Y estas miradas también, y en lo simbólico también, diría yo, ¿no? Yo creo que hay abajo, ¿no? De las bases, me refiero, ¿no? Yo creo que también hay una gran esperanza, ¿no? Y también hay un horizonte de ya no volver atrás, pero ahora cómo nos reconfiguramos y cómo nos reorganizamos para afrontar esta nueva etapa, para luego después de eso seguir construyendo, ¿no? ¿Y qué me hace decir esto? ¿No? Algo importante, ¿no? Es de que, y si bien, por ejemplo, ¿no? Habían todos estos partidos del MAS, de Andrónico y todos los demás, ¿no?
creo que ahí no ha habido el crecimiento, ¿sabes? Porque venían desde las cúpulas mandatos de por quién deberías votar, ¿no? Sin embargo, las discusiones que se han dado en las bases no podemos continuar con lo mismo, ¿no? Porque ya no nos representa este gobierno, ya no nos representa, ya no está luchando por nosotros. Entonces tenemos que cambiar, ¿no? Entonces ahí ha habido una fractura que se ha visto en los votos. Entonces, y ahora, después de las elecciones, ¿no? En todas las organizaciones, ¿no? A nivel regional como a nivel de comunidad, ha habido debates. Y está habiendo debates, ¿no? Para ver, ¿no? Qué es lo que ha pasado, qué vamos a hacer ahora, ¿no? Y proyectándose en las elecciones subnacionales, ¿no? Entonces ahí yo creo importante, ¿no? Es que el Estado plurinacional se ha construido y ha avanzado en las comunidades y no tiene retorno, ¿no? Porque ya es una vivencia. Al contrario, ¿no? Creo que esta nueva etapa, ¿no? Va a dar la oportunidad para mirar y para poder reconstruirse muchísimo más allá para poder avanzar, ¿no? Con todas sus dificultades, con todos los obstáculos, ¿no? Pero hay un camino y una esperanza también de poder seguir, ¿no? Eso es lo que yo percibo de la gente, eso es lo que percibo en las comunidades, ¿no? Y también de los debates que se está teniendo en las comunidades, ¿no? Ros, esto que mencionas me parece algo muy importante porque al final hay muchas cosas que se dejan en el simbolismo y no pasan a esto que mencionas, ¿no? A las convivencias, a los cotidianos, a encarnar lo que sentimos o lo que hemos construido como plurinacional, ¿no? Hasta dónde hemos logrado encarnar y ahí no sé si se hace una línea más gruesa, las comunidades como las ciudades, ¿no? Hasta dónde se encarna este ser plurinacional. Sí, lo simbólico es importante, ¿no? Porque es la manifestación también de una forma de ver la vida, ¿no? Y lo que estamos viendo es precisamente eso, ¿no? Pero, sin embargo, mira, dentro de lo que es el territorio de Hachacarangas, una cosa importante de la encarnación, como dices tú, de lo plurinacional, ¿no? Es el fortalecimiento de la jurisdicción indígena originaria campesina, ¿no? Creo que eso es muy importante, donde han dado ya avances importantes dentro de ese ámbito, ¿no? Y yo, un ejemplito de eso es de que, por ejemplo, en marzo, Hachacarangas invitó a la justicia ordinaria, al agroambiental, a la policía, al ejército, a sentarse de igual a igual entre las autoridades originarias y ellos para ver cómo van a coordinar y cómo se van a cooperar dentro de la ley y de todos los reglamentos que hay para hacer funcionar, ¿no? Entonces, eso a mí me ha parecido así enorme, ¿no? Porque no solamente ya es un defender mis derechos, sino es un ejercer tus derechos, ¿no? Y dentro de lo que son los derechos de las mujeres, también allí es algo que ha dado un crecimiento, creo yo, ¿no? ¿En qué sentido? ¿No? Por ejemplo, cuando llegué ahí en el territorio, ¿no? Chachahuarmi, ¿no? Yo me fui con la idea de, claro, Chachahuarmi, a veces desde la ciudad pensamos, ¿no? De que las mujeres sometidas, ¿no? A las autoridades y son los hombres que hablan sobre eso, ¿no? Lo interesante fue, ¿no? Ver ahí que Chachahuarmi en el territorio no significaba, ¿no? Que las mujeres solamente acompañaban, sino es que las mujeres también participaban dentro de los congresos, participaban también con voz y voto dentro de las comunidades,
y que ambos podían no ejercer autoridad y ambos podían ejecutar y ambos podían aplicar la justicia indígena originaria, ambos podían organizar la comunidad, ¿no? Entonces, ahí fue muy interesante porque a pesar, ¿no?, de que el altiplano de Oruro es desafiante, ¿no? Es desafiante porque cuando hay sequía, ¿no?, realmente es devastador y donde ahí normalmente los varones salen, ¿no?, a las ciudades o a otro país a poder generar algunos ingresos y son las hermanas las que se quedan ahí. Entonces, no solamente, ¿no?, es garantizar el sustento, garantizar la vida en la comunidad, sino también es sostener a la organización. Entonces, lo que yo ahí he visto con las hermanas, ¿no?, es que ellas ejercen su derecho, pero también la pelean, porque también hay obstáculos, ¿no? Eso también es verdad, ¿no? Por ejemplo, en una de en Totoramarca, hace 2 años, casi 3 años ya, ¿no?, hacen su hacha tantachawi de mujeres. No ha sido fácil, no ha sido fácil para ellas, ¿no? En una de las reuniones, por ejemplo, ellos decían, vamos a reunirnos las mujeres, ¿no? Y había compañeros que decían, ¿no?, las mujeres, ¿para qué se van a reunir? ¿No? Si todo tiene que ser chachahuarmi, ¿no? Nos están separando, ¿no? Sin embargo, ahí las hermanas fueron bien claras y les dijeron, chachahuarmi significa tanto hombres y como mujeres tenemos el mismo derecho para poder decidir, ¿no?, y organizar a nuestras comunidades. No significa ser uña y mugre, ¿no?, que tenemos que estar en todos los lugares juntitos y hacer todas las cosas juntitos. Las mujeres también nos podemos organizar, pero a la hora de decidir tenemos que hacerlo en igualdad. Y a partir de esa clase, ¿no?, de afirmaciones y argumentos, ¿no?, se ha logrado hacer, ¿no? Y anualmente se reúnen 250 mujeres, 300 mujeres, y en las comunidades, ¿no?, y en una población donde el área es dispersa, ¿no?, reunirlas a las hermanas es bien importante, ¿no? Y es un logro también de ellas mismas, ¿no? Porque también pueden ir avanzando en el ejercicio de sus derechos. Entonces, creo que el Estado plurinacional, la constituyente, ¿no?, y todas estas leyes que se han dado han sido como una especie de normas habilitantes para poder ejercer sus derechos, ¿no? Entonces, es ahí donde yo creo, ¿no?, que de la ley y de la palabra está pasando a la acción, ¿no? Sin duda, yo creo que nos espera tiempos muy difíciles, ¿no? Sin duda va a haber discursos para poder negar esta otras realidades, ¿no? Sin embargo, yo tengo mucha confianza, ¿no? Y también tengo mucha fe, ¿no? Y por todo lo que he visto, le escucho a las hermanas y hermanos en las comunidades y todo eso, ¿no? Está empezando un momento de reflexión al interior de estas comunidades, ¿no? Para ver qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal, ¿no? Qué cosas no hay que volver a repetir y qué cosas desde ahora en adelante tenemos que hacer para poder defender pues lo poco que se ha avanzado. Ros, te agradecemos por estos minutos de todo lo que nos has venido compartiendo a partir de tu experiencia en estas comunidades cerca del Sahaman y pues también las reflexiones que se han hecho en torno a cómo se construye y cómo se encarna la plurinacionalidad desde nuestros territorios y cómo esto también
se va defendiendo en estos momentos, ¿no? Desde qué posiciones, desde qué estructuras ya cimentadas se pueden ir defendiendo y qué también va proponiendo respecto al trabajo en cuanto a justicia, organización, este chachaguarmi de ir de par en par. Si tienes algunos apuntes ya a modo de ir cerrando este espacio, esperando volvernos también a encontrar, algunos apuntes, algunos punteos que sientes que es necesario recalcar y también ahí dándote paso en el micrófono para la despedida. Sí, gracias, Has. Espero haber reflejado un poquito, ¿no? De lo que se está viviendo, de lo que se ha vivido todo este tiempo, ¿no? Y creo que hay algo súper importante para mí, ¿no? Reflejarlo es que es interesante, ¿no? Que toda esta forma de organización también se plasma a lo político, ¿no? ¿A qué me refiero, no? Muchas de estas marcas, Hachacarangas tiene 10 marcas, y muchas de estas marcas, ¿no? Ya escogen a sus alcaldes, a sus concejales, de forma, de acuerdo a sus normas y procedimientos propios, y que utilizan a la ley de partidos o agrupaciones ciudadanas, ¿no? Para poder legitimar esa su decisión. Y eso es algo que no ha podido romper el MAS, a pesar de que lo ha intentado muchísimas veces. Y yo creo que esa forma también de organización, ¿no? Va también a prevalecer en este tiempo, ¿no? Entonces es tiempo de ver cómo nos vamos a organizar, es tiempo de analizar y reflexionar, ¿no? Pero creo que también ellos, los pueblos indígenas originarios, tienen un reto, y nosotros desde las ciudades también tenemos un reto, ¿no? De cómo enlazar, cómo tejer esas relaciones, ¿no? Entre las organizaciones de la ciudad y de las comunidades, ¿no? Cómo enlazar esas relaciones, ¿no? Para poder también, pues, construir un Estado plurinacional donde todos nos sintamos incluidos, ¿no? Y enfrentar también, ¿no? A este arremetimiento de este sistema neoliberal que no reconoce estas otras formas de vida y de ver, ¿no? La vida, ¿no? Entonces creo que ahí es un reto tanto para ellos como para nosotras y nosotros también de aquí, ¿no? El hueco en el muro, por la red de la diversidad.